¿Dónde no están las soluciones ambientales? Pues si nosotros si tenemos en cuenta todo esto que yo he estado presentando y entendemos un poco cómo funciona toda esa red tan compleja, ni siquiera es entender, como vislumbramos desde lejos la enorme complejidad que tiene esa red, nos podemos dar cuenta de dónde no están las soluciones ambientales. Yo diría que si pensáramos que las soluciones ambientales están en los políticos y en sus asesores, pues no podría más que darme risa, porque la verdad es que no lo va a estar nunca. Los políticos siempre van a tener otras prioridades y el ambiente va a ser lo último hasta que sea demasiado tarde. Porque lo urgente no deja tiempo para lo importante. Yo ya lo mencionaba un poquitito en la conferencia anterior. Un político tiene primero unas expectativas muy personales, muy egoístas. Segundo, tiene unas expectativas, si no son tan personales, muy de corto plazo, los 4 años para los cuales lo eligieron, el partido político que tiene que representar y los intereses de ese partido político, además de los personales. Entonces, digamos que esas prioridades, ahí no aparece el tema ambiental, y más si lo vemos en una escala planetaria. Y lo otro es esto que yo marco como caos social, pero no me refiero al caos en el sentido clásico, sino al caos que menciona la teoría del caos, cómo realmente todo el planeta está completamente interconectado y no hay un evento que no tenga influencia en todos los demás. Los que hablan de la teoría del caos dicen pues que la caída de una hoja en un bosque tiene algún efecto sobre los mercados financieros, sobre la bolsa de Nueva York. Y de alguna manera, literalmente es cierto, eso es lo que plantea la teoría del caos. Entonces, siendo eso así, siendo este mundo tan complejo, pues es súper claro que ni en los políticos, ni en los científicos, que podría uno tener esa ilusoria idea de que ellos saben más que nosotros, sabrán más que nosotros de un pedacito de la ciencia, pero no más que nosotros, y no tienen unas prioridades más claras de en qué se debería usar la ciencia que la que tenemos nosotros. Normalmente van a trabajar donde haya más posibilidad de fama, más posibilidad de reconocimiento social o más dinero. No tanto donde sean más útiles. Algunos lo hacen, pero es una inmensa minoría. En la gente, y tendría uno esa, y algunas veces las personas que trabajan en la ciencia y en el ambientalismo somos, y me podría incluir ahí, somos muy ingenuos de pensar que si uno expone lo que está ocurriendo realmente, que si uno denuncia, que si uno le explica a la gente lo que pasa y entienden las bases científicas, las bases sociales, ambientales, van a poder tomar las decisiones correctas. No, jamás. Eso también es una ilusión y creo que no hay necesidad de explicarlo mucho. La democracia, que es el mecanismo menos imperfecto que tenemos de gobierno, es extremadamente imperfecto. La teoría ingenua también es que la mayoría de la gente es capaz de votar por las mejores decisiones, y pues puedo decir 3 o 4 nombres y sabremos que eso es absolutamente incorrecto. Si yo digo Trump, Bolsonaro, no voy a decir solo 2, no, 3, Putin. Y tenemos 3 países bastante importantes donde no precisamente se han tomado decisiones racionales, sino decisiones emocionales pésimamente informadas y basadas en la posverdad. Así que estamos en un muy mal espacio para encontrar soluciones ambientales. Un mundo extremadamente complejo en términos de tecnología, y un mundo extremadamente difícil en términos de gobernabilidad y de estructuras sociales de toma de decisiones. Mencioné ahorita inteligencia y conciencia. La inteligencia no necesariamente implica conciencia. Hay niveles de inteligencia, los voy a explicar un poquitito más adelante, que no tienen en absoluto conciencia, pero algunos seres hemos desarrollado la capacidad de ser conscientes, de saber que somos personas, que existimos, que somos algo diferente a nuestro entorno, que hay otros seres que son similares a nosotros, que deberían sentir parecido a lo que nosotros sentimos, eso que llamamos empatía.
Algunos seres hemos desarrollado la conciencia, no muchos, pero la hemos desarrollado. Y diría que en un nivel muy mínimo, tal vez como de ese tamaño de la Tierra comparada con el universo, o sea, del tamaño de un protón, hemos desarrollado algo de sabiduría. ¿Qué sería la sabiduría? Darle un sentido a la inteligencia, a la conciencia, saber qué hacer con la conciencia y la inteligencia, hacer algo bueno de ello. Yo creo que la humanidad tiene dos de tres, pues, pero son las dos que menos necesitamos. Realmente la necesidad más urgente es la de desarrollar la sabiduría, saber qué hacemos con inteligencia y la conciencia. Cuando hablamos de niveles de conciencia, eh, hay distintos niveles. Hablemos, por ejemplo, de un nivel cero. Hasta un aparato podríamos pensar que tiene conciencia, desde este punto de vista que estoy presentando yo acá. Pensemos, por ejemplo, un termostato. Un termostato es capaz de medir la temperatura del ambiente y si está muy frío, pues él hace que se caliente el equipo y si está muy caliente, hace que el equipo se enfríe, regula la temperatura. Ese aparato tiene una conciencia de la temperatura que lo rodea. Ese diríamos que es un nivel cero. Puede haber, digamos, las plantas tienen una capacidad de conciencia nivel cero. Las plantas son capaces de detectar cuál es el nivel de humedad, de temperatura, de nutrientes y responder a ellos. Entonces, ese podría ser un nivel de conciencia básica, pero de ahí para arriba podemos ir avanzando hacia un nivel uno, que serían seres que son capaces de tener una conciencia del espacio, de moverse en el espacio, como somos los animales no sociales. Después un nivel 2 donde hay unos modelos que no solamente tienen en cuenta el espacio, sino también la interacción social. Hay otros como yo interactúo con ellos. Y un nivel 3 que es el que tenemos los humanos, básicamente, los simios también un poco, que es el de la comprensión del tiempo, la existencia del tiempo, la existencia del futuro y cómo lo que hacemos en el presente puede tener consecuencias en el futuro. Y estos últimos niveles del uno, 2 y 3 están relacionados con las áreas del cerebro, las, digamos, tres mayores áreas del cerebro que son, digamos, la arquicorteza, la corteza más antigua que viene de la época de los reptiles, luego la paleocorteza, que se comenzó a desarrollar con la aparición de los animales sociales, y el neocórtex frontal o neocorteza, es esa parte acá frontal del ser humano que le permite tener una visión del futuro. Este neocórtex de hecho se desarrolla ya completamente en los adultos, por eso los jóvenes tienen menos capacidad de percibir las consecuencias de lo que hacen y tienen conductas más irresponsables. Y básicamente es eso, tienen el mismo cerebro, pero esta corteza no desarrollada. Como especie, no como personas, básicamente que nosotros no tenemos un desarrollo muy incipiente de esa previsión del futuro como especie. Como especie podríamos tener estos niveles de conciencia también, ya parte de cómo funciona el cerebro, desde un nivel de conciencia egocéntrico, donde lo que prima es el yo, donde todo el interés está centrado en mí y los valores son importantes en cuanto me sirven a mí, o puede haber un nivel de conciencia que es etnocéntrico, que ya incluye a las demás personas. Esto es lo que nos genera razas, países, grupos sociales, grupos por afinidades temáticas, etcétera, o una visión más homocéntrica, que es un poco hacia la que tendemos, al menos en el papel, que no en la práctica, donde pues nos planteamos que todos los seres humanos somos iguales, que todos tenemos los mismos derechos, etcétera, pero solamente todo eso, digamos, esa visión, esos derechos, incluye al ser humano, y poco a poco van haciendo también una visión que podríamos llamar, por ponerle algún nombre, vitacéntrica, que es reconocer que toda la vida, por ser viva, es alguna especie de milagro y que ya tiene un valor especial y que deberíamos respetar toda la vida, no solamente la vida que se parece a un ser humano.
y en ese sentido, pues, tener una conducta más ecológica. Y al final, pues si hubiera una conciencia un poco mayor, podríamos llamarla holocéntrica, una conciencia del todo, una conciencia donde uno es consciente continuamente del lugar que ocupa el universo, de qué es la especie humana en ese contexto cósmico, qué representamos nosotros para el cosmos. Y no es poco. Fíjense que cuando yo hablaba de que el universo estaba en la etapa 6 del nivel de conciencia, es porque el universo actualmente es capaz de entenderse a sí mismo. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte del universo y nosotros estamos comenzando a comprender el universo. Es decir, el universo, después de 13.800 millones de años de evolución, fue capaz de crear un ser minúsculo con una conducta terrible, pero al mismo tiempo un ser minúsculo que es capaz de ser consciente de sí mismo, que es capaz de ser consciente del futuro y que es capaz de ser consciente de la grandeza del universo, al menos en términos incipientes, que no tiene todavía sabiduría, porque no sabe qué hacer con esa conciencia, no sabe qué hacer con toda esa tecnología, pero no es un logro despreciable. Así que al mismo tiempo que nosotros somos una partícula minúscula del universo, somos una creación tal vez única. Algunos autores tienen libros muy buenos, muy bien sustentados, de tal vez por qué la inteligencia, como se ha desarrollado por parte del ser humano, sea única, si no en el universo, al menos en la Vía Láctea, que tiene cientos de miles de millones de estrellas. O sea, la conciencia del ser humano es un producto del universo extremadamente escaso. Y por eso siento yo que una vez que uno ha tenido conciencia, tiene un nivel de responsabilidad enorme. Nosotros somos depositarios de la capacidad del universo de entenderse a sí mismo y de verse en el contexto del tiempo y de verse en la enormidad y en lo minúsculo que es a la vez el universo. Es una responsabilidad enorme. Solamente cuando los humanos hayamos como permeado esa conciencia, vamos a poder lograr un nivel de sabiduría para cambiar las cosas o para buscar un destino mejor de lo que se parece.